Bienvenido, buscador de la verdad. Continuamos hoy con la saga Majestic 12, pero en esta ocasión con una tercera parte que va a revolucionar más aún todo lo que estamos y hemos escuchado hasta ahora. Algo que quizá no conocías todavía y que es probable que te vaya a impresionar más aún. Pero en un principio, centrémonos en el documental que vimos la semana pasada, el documental sobre Roswell, uno de los eventos quizá más importantes en la historia de la humanidad, aunque a su vez también, hay que reconocerlo, uno de los más manipulados y tratados a niveles de fantasía. ¿Y todo esto para qué? Para que en un momento que tú decidas indagar en él, digas, ¿son simplemente tonterías y cosas sin sentido? ¿O quizá esto lo vi en alguna película? Ya sabemos por experiencia que así funciona el sistema. Por eso, cuando investigamos en este canal, tratamos de enlazar cada parte de todo lo que vamos viendo anteriormente, buscándole una lógica que encaje con la historia. Por eso, a veces, seguiremos el camino extraoficial y otras trataremos de encajar lo que podría ser una versión más fiel y creíble debido a ciertos eventos que quizás se han pasado por alto o se han descolocado. Es obvio que todo esto que tenemos entre manos es un tema complejo y espinoso, ya que al entrar te lleva a un sinfín de caminos, te abre las puertas a otros tantos y se vuelve una red profunda sin precedentes en la que por un momento puedes incluso llegar a dudar si entrar en ella o no. Es por ello que no debemos dejarnos engañar y tratar, por lo tanto, de separar esa parte de mentira de esa realidad. Por eso llego a entender en muchas ocasiones a la gente que no acepta nada de lo que puedas contarle, y muchos de ellos por desprecio, bloqueo mental, incluso por negación a que su vida pueda no ser como ellos creen. Y hay que entender que son felices en su mundo y es completamente respetable. Además, que tú debes decidir tu camino y tú debes aceptar lo que quieras y debas creer. Así pues, nos aventuramos de nuevo en ese camino pantanoso. Volvamos, por lo tanto, al tema principal que nos ocupa. Y en esta ocasión no vamos a indagar en exceso sobre el documental, ya que lo tenéis disponible para revisar en cuanto queráis, y creo que deja bastante claro lo sucedido. Me parece además un documental bastante verídico e interesante, como siempre con alguna pincelada de falsedad, pero a modo de resumen, podemos llegar a entender que los Wilmot ven caer algo en la lejanía en plena noche, y a la mañana siguiente sería el ranchero Matt Russell quien decide seguir el rastro de materiales que ha dejado este artilugio antes de estrellarse. Recoge por el camino unas muestras y las lleva a la comisaría del sheriff, quien en ese instante avisa a la base aérea cercana del lugar, y esta por su parte encarga a Jess Marcel para que indague en la investigación. Podemos ver cómo en un principio, y tan solo durante el primer día, los medios de comunicación afirman que el gobierno ha recuperado una nave, la cual ahora está en su poder. Y todo esto aparece en los periódicos y prensa. Y no tardaremos a partir de aquí en ver la mano del grupo Majestic 12, iniciado en su momento por el presidente y teniendo como asesor principal a Nelson Rockefeller, un hombre imponente y que llegan sus raíces hasta nuestros tiempos.
uno de los posibles máximos fundadores de toda esta red de corrupción que se terminará levantando con el tiempo. Pues bien, al día siguiente, esta versión que en un principio apareció en los medios se censura completamente y aparece repentinamente en los periódicos que tan solo era un globo meteorológico que se había derribado o estrellado o cualquier otro tipo de versión. Llega hasta el tal punto el nivel de negacionismo que incluso el mismo Marcel es obligado a quedar como un inepto ante la prensa, mientras muestra las fotografías donde claramente se ven que son restos de un globo meteorológico. Aunque años después, y curiosamente de forma repentina e inesperada, su hijo, que en aquel entonces tendría pocos años, que era prácticamente un niño, pero presencia en parte lo que allí recogen, asegura que lo que se mostró en las fotografías nunca fue lo mismo que recogieron en el estado original, sino que se manipuló completamente la versión. De hecho, llega a asegurar que su padre llevó parte de ese material a casa. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿a quién creemos? Por mi parte, apostaría por el hijo. Lógicamente, los militares sabían de sobra lo que allí iban a encontrar, y encontraron en un primer momento, y estaba claro que por un instante pensaron en revelarlo, pero esa mano oscura tuvo más poder y finalmente se bloqueó esa idea, quedando completamente cerrada y bloqueada solo por el estado más profundo. Pero no creáis que los testigos solo fueron los anteriores mencionados, sino varios más. Frank Kaufman, por ejemplo, es otro de los presentes durante la investigación y también reconoce que se recuperó una nave que estaba abierta a la mitad. Así que ya tenemos varios testigos. ¿Estaban todos ellos equivocados? Por otro lado, los 4 cuerpos recuperados fueron llevados al Área 51, unas instalaciones que en un principio fueron un campo de instrucción de bombarderos durante la Segunda Guerra Mundial, para después ser abandonado en 1946. Aunque, todo hay que decirlo, no permaneció mucho tiempo cerrado, puesto que tras el evento de Roswell, esta base se reactiva inmediatamente para su uso de conveniencia y se empieza allí un proyecto en busca de tecnología inversa y utilización de la misma tanto en aviación como en temas militares. Pero todo esto surge de que tras recuperar los 4 cuerpos, que por un lado, para que os hagáis una idea, son definidos como bajitos, ojos almendrados, con tan solo 4 dedos, delgados de piernas y cabeza grande, aunque se afirma que todos ellos murieron en el impacto, se cree que uno de ellos sobrevive, y es por esto que en varias versiones aseguran, o incluso escucharás, que unos dicen que eran 3 cuerpos y otros 4, porque eso, en teoría, uno de ellos sobrevive y durante un largo tiempo, siendo este una pieza clave de este siguiente paso, que es lo que quería contaros anteriormente. En teoría habría aquí un pacto de acuerdo entre nuestra especie y esta otra denominada como los grises. Se llega a hablar que existe un instante en la historia que el gobierno y este equipo MJ-12, Majestic 12, se reúne con unos seres que pretenden un intercambio: recuperar los cuerpos de sus fallecidos a cambio de ofrecer cierta tecnología o conocimiento al ser humano. Se habla también que exigen la desactivación de las armas nucleares, cosa que obviamente es negada por el gobierno. Vemos aquí una cierta similitud con lo que encuentra el almirante Byrd en la Antártida, que también exige exactamente lo mismo. Entonces no sabemos si provienen de estas mismas tierras o son enviados de los mismos, o qué podría ser todo esto, pero desde luego lo que es la versión encaja una con otra. Pues bien, en un principio el grupo se niega y estos seres se retiran
y tiempo después regresa un segundo grupo, en teoría malvado, que vuelve para un segundo pacto, en el que ya no importa la desactivación de esas armas, pero proponen poder experimentar con seres humanos a cambio de ofrecer avances y evolución armamentística. Finalmente se llega a este pacto, se acuerda que sí, y volvemos ahora un pequeño pasito atrás, que es el momento de la recuperación de la nave, donde comienza a afirmarse que el Área 51 se desarrolla lo que ahora conocemos como eso, lo que os comentaba, tecnología inversa. Fue la aparición de estos seres la vuelta a la marcha de la utilización del Área 51 nuevamente como zona de proyectos secretos. Es decir, recuperamos una nave desconocida que bien puede ser de otro mundo, por llamarla de alguna manera, o de un enemigo, y la adaptamos a nuestra tecnología copiándola desde cero o tratando de reproducir la tecnología allí encontrada en pro de nuestro beneficio. Y entra en este momento en escena Philip Corso, quien era el responsable de que esta tecnología llegase a su destino para después utilizarla en pro del servicio militar u otro tipo de intereses. Para que nos hagamos una ligera idea, se llega a decir que la tecnología militar está siempre sobre unos 50 años aproximadamente por delante de lo que se ofrece después al público. Y parece lógico pensarlo, puesto que no sé si sois conscientes que muchas veces en cine y televisión se nos muestran cosas que terminan llegando con el tiempo y que parecen imposibles a nuestros niveles como especie en épocas concretas. Customer pilots directed almost 3,000 precision strikes last year. We're super proud of it. It allows you to separate the bad guys from the good. It's a big deal. But we have something much bigger. Your kids probably have one of these, right? Not quite. Hell of a pilot? No. That skill is all AI. It's flying itself. Its processor can react 100 times faster than a human. The stochastic motion is an anti-sniper feature. Just like any mobile device these days, it has cameras and sensors, and just like your phones and social media apps, it does facial recognition. Inside here is 3 grams of shaped explosive. This is how it works. Did you see that? That little bang is enough to penetrate the skull and destroy the contents. They used to say guns don't kill people. People do. Well, people don't. They get emotional, disobey orders, aim high. Let's watch the weapons make the decisions. Now, trust me, these were all bad guys. Now that is an airstrike of surgical precision. It's one of a range of products. Trained as a team, they can penetrate buildings, cars, trains, evade people, bullets, pretty much any countermeasure. They cannot be stopped. Now, I said this was big. Why? Because we are thinking big. Watch. A $25 million order now buys this. Enough to kill half a city. The bad half. Nuclear is obsolete. Take out your entire enemy, virtually risk-free. Just characterize him, release the swarm, and rest easy. These are available today.
We have a distribution network, taking orders from military, law enforcement, and specialist clients. Dumb weapons drop where you point them. Smart weapons consume data. When you can find your enemy using data, even by a hashtag, you can target an evil ideology right where it starts. Pues bien, esta nave se recupera en el 47 y no tiene efectividad lo que en ella se recupera hasta los 60-70, hablando eso sí al ofrecido a nivel poblacional, por lo que hablamos entonces de un margen de unos 20-30 años en retraso frente a la tecnología militar, y teniendo en cuenta esto como base sin pensar que antes de todo ya tuviesen algo más que no hubiesen revelado, como por ejemplo lo del evento de 1942, la batalla de Los Ángeles que ya hablamos anteriormente. Este viernes, si YouTube lo permite, dejaré otro documental sobre las consecuencias de la recuperación de la nave Roswell, en el que veréis todo esto que estamos tratando ahora mismo, y que os terminará de encajar las pequeñas piecitas que os falten por dar vueltas, vamos. Corso, además, cuenta que habían conseguido recuperar de la nave y de esos seres un trozo de tela súper resistente, un tubo láser, una corona de cabeza, un cable que transportaba luz, una lente para ver en la oscuridad y una serie de circuitos impresos. Y ahora puedes decir, ¿te suena de algo en nuestros tiempos tecnología como los chalecos antibala? La tecnología láser. Tanto en miras como armamentística, la fibra óptica, la visión nocturna y los procesadores. ¿Ves cómo todo esto surge de la nada y se llega a lograr a reproducir a nivel humano para nuestra utilización? Muchos tratarán de venderte que las empresas estaban a punto de conseguir esta tecnología, y puede que ciertas cosas sean pasables, pero pensemos por un instante, ¿a quién se le puede ocurrir crear una placa y poner en ella un procesador? De hecho, el crear un procesador. ¿De dónde surge una idea tan loca como es en nuestra civilización? Además, es posible que a uno de los seres supervivientes se le sacase parte de esa información o colaborase voluntariamente, o forzadamente, quién sabe, antes de ese pacto. Porque tengamos en cuenta que varios artilugios se encontraban dañados debido al accidente y eran necesarias ciertas explicaciones, tanto para su puesta en marcha como para comprender todo esto. Puede sonar raro, ¿verdad? Y muchos pensaréis, ¿accidente? Me suena a farsa, cuento de... no sé, cuento. Siempre pensamos que tecnología extraterrestre debe ser muy diferente a nosotros, alejados años luz, y un accidente con tecnología alienígena. Lo piensas y dices, vienen desde millones de años luz, tal y como nos quieren vender, y tienen un fallo aquí ahora. Recordemos que esto es lo que quieren que creamos, que parte de nuestra teoría, la que hemos analizado aquí en el canal, es que estos seres conviven con nosotros. Entonces quizá todo esto no esté tan lejos como imaginamos. Y por otro lado, fíjate que esta tecnología estará de sobra igualada hoy día e incluso por nosotros mismos, y seguimos teniendo accidentes y problemas a día de hoy. Quizá en la actualidad, ellos, la otra raza, haya conseguido evitar todo este tipo de eventos problemáticos en su mundo.
en sus tierras. En definitiva, a partir de aquí, los laboratorios Bell reciben los circuitos impresos y es en ese momento cuando se consigue analizar y reproducir lo que hoy día conocemos como procesadores, surgiendo entonces los ordenadores, los teléfonos móviles, llegando por lo tanto una revolución sin precedentes. Y si nosotros tenemos esta tecnología, ¿puedes imaginar lo que ellos tendrán? Vamos a dejar el vídeo por hoy aquí. En el próximo vídeo hablaremos sobre la creación de la NSA y continuaremos un poquito más con la rama del Majestic 12. Ya yo creo que en un vídeo más acabaremos esta trama y después podemos centrarnos en las pequeñas cositas que se nos han ido quedando por el camino. Entonces, si tienes mente abierta, eres bienvenido al canal. Muchas gracias por estar ahí. Juntos encontraremos la verdad.